Tu palabra, Señor, es la verdad. Santifícanos en la verdad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, mal le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar del castigo. Y si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, la liturgia de la palabra de este domingo, como siempre, no hemos de perder de vista en primer lugar que es palabra de Dios, y que la palabra de Dios, como dice San Pablo, es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del corazón y descubre los sentimientos del mismo. Hoy la palabra es una palabra dura, es una palabra comprometedora, es una palabra que nos invita a ver nuestra propia vida y las acciones que constantemente vamos realizando. Pero también nos invita a ver la fidelidad de Dios y a darnos cuenta que el amor y la misericordia de Dios es plenamente y absoluto para todos los hombres y mujeres de todos los tiempos, tal y como nos lo presentaba la primera lectura. En esta primera lectura, donde se nos habla de estos 70 ancianos sobre los que se posó el Espíritu del Señor y comenzaron a profetizar, y luego se nos habla de otros dos que no estaban donde se encontraban los ancianos, pero que también sobre ellos descendió el Espíritu del Señor. Josué corre, ¿verdad?, a decirle a Moisés que hay otros que están profetizando, y el Señor es el que responde, ¿verdad? No voy a ponerme celoso. ¿Crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor. Y aquí está la primera aplicación a nuestra vida. Nosotros, desde el día de nuestro bautismo, hemos sido construidos en profetas, sacerdotes y reyes. ¿Qué es lo que nosotros manifestamos como profetas?
ante la vida, ante la esperanza, ante la alegría, en contra del pecado, en contra de la maldad, en contra de la soberbia, en contra del mundo. Como cristianos, como hijos de Dios, somos profetas y recibimos el mismo Espíritu del Señor, el mismo Espíritu que Jesús recibió el día de su bautismo, ese mismo recibimos nosotros. El Espíritu que descendió sobre Jesucristo el día de su bautismo lo condujo al desierto y luego le dio la fortaleza para andar el camino del Calvario, para andar el camino de la cruz. Y finalmente fue el Espíritu el que lo vivificó, el que lo resucitó. Y el Espíritu que nosotros recibimos es exactamente el mismo, no es uno diferente. El día de Pentecostés, tras la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Pues este mismo sopló sobre sus discípulos, sobre la comunidad, reciban el Espíritu Santo. De tal manera que el día de nuestro bautismo lo recibimos y lo confirmamos y nos capacitamos conscientemente el día de nuestra confirmación, que eso es lo que significa recibir conscientemente el Espíritu Santo, que además de habernos constituido ya en profetas, sacerdotes y reyes, ¿verdad?, nos constituyen apóstoles, en heraldos, en anunciadores de la buena noticia. Y esto es algo muy importante, porque la segunda lectura tomada de la carta del apóstol Santiago pone de relieve, ¿verdad?, unos aspectos que hemos de tener mucho cuidado al momento de administrar nuestros bienes, pocos o muchos los que tengamos. Siempre hemos de darnos cuenta que el problema no es el dinero, sino el uso que le demos al mismo. Por eso precisamente Santiago dice: lloren y lamentense ustedes los ricos por las desgracias que les esperan, pero no por ser ricos, sino por el uso que le dan a sus riquezas. Una persona que con lo que tiene hace el bien, no solo para callar su conciencia, sino que comparte por amor, por caridad, que ayuda a los más necesitados, que es capaz de hacer obras buenas, por supuesto que es una persona bendecida por Dios como cualquier otra. Pero en cambio, una persona que con sus bienes hace el mal, se enriquece ilícitamente, roba, se siente por encima de los demás, humilla a los otros y encima explota a los trabajadores, pues el Señor nos pedirá cuentas también de eso. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque muchas de las veces, ¿verdad?, creemos y no creemos. Es verdad que Dios es plenamente misericordioso. Eso no se pone en cuestión. Lo que se pone en cuestión es mi correspondencia a esa misericordia. Si yo no correspondo a esa misericordia, Dios no me va a condenar, Dios no me va a castigar, Dios no me va a mandar al infierno. Él no manda a nadie al infierno. Y seguro que si fuera por Él o si es por Él, el infierno estará solo y estará vacío. Pero la opción es mía. Yo soy el que camino, yo soy el que voy avanzando, ¿verdad? Es como cuando me ponen un sendero y luego yo tomo otro y me pierdo. La culpa no es del que me puso en el sendero que debo seguir, sino de mí, que voy tomando otro camino y entonces al final no sé dónde voy a terminar. Pero un aspecto contundente para estos días, además del uso de las riquezas, pues es la parte última de este texto que leímos hoy. Han condenado a los inocentes y los han matado porque no podían defenderse. No hace falta forzar mucho el texto para darnos cuenta y aplicarlo al aborto. Un bebé en el vientre de su madre no se puede defender. Es inocente, no tiene ninguna culpa de que quien sea, él o ella o ellos,
¿verdad?, hagan de su vida lo que quieran y luego paguen las consecuencias, quien no debe de pagarlas. El aborto es algo que el Señor repudia. Y esto debemos de tenerlo en cuenta. Una persona que es cristiana, que es católica, ni por error puede pensar en la posibilidad de asesinar a un niño en el vientre de su madre. Tendría que ser una persona absolutamente desquiciada, fuera de sí. Y ni siquiera así sería justificable, pero se entendería. Pero que alguien, nomás para continuar viviendo una vida como le place, mate a los más inocentes, eso clama a Dios. Entonces tengamos en cuenta esto. Han condenado a los inocentes y los han matado porque no podían defenderse. Esto es importante, porque si comenzamos diciendo que tenemos el Espíritu de Dios, que tenemos el Espíritu del Señor, que es el mismo Espíritu que recibimos el día de nuestro bautismo y que es el mismo Espíritu que recibió Jesús, ¿dónde lo hemos dejado? ¿Dónde lo hemos perdido? ¿En qué momento nos hemos situado por encima de Él? ¿En qué momento hemos permitido que nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra mundanidad se ponga por encima del Espíritu de Dios? Pero esto mismo lo vemos también en el Evangelio. Jesús, ¿verdad?, se encuentra en aquel momento nuevamente, pues en Galilea, y Jesús sigue instruyendo a sus apóstoles y a nosotros. En este domingo partimos de un hecho que se da. Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. La misma actitud, la misma realidad de la primera lectura, ¿sí? Y entonces, ¿verdad?, al parecer aquellos apóstoles, además de sus ambiciones de ocupar los primeros puestos que escuchábamos hace 8 días, también cargan con una dosis de sectarismo. Pareciera que solo ellos tienen la exclusiva de Jesús, que solo ellos pueden expulsar los demonios, que solo ellos pueden hacer el bien. Detrás de la actitud de los discípulos se esconde el temor, porque ven desaparecer el poder y el honor social que recibían. Es necesario abrirnos al bien, abrirnos al ecumenismo. ¿Cuántos hombres y mujeres hay que sin ser católicos van anunciando y proclamando la buena nueva del reino, aunque sea su estilo, pero al menos lo anuncian? Los católicos, ¿verdad?, no estamos siendo capaces de ser testigos, de dar testimonio, de permitir que ese Espíritu de Dios sea el que nos vaya conduciendo, el que nos vaya guiando y el que vaya haciendo que nos convirtamos en eso que decíamos, en profetas. Un profeta siempre va a ser una persona perseguida, porque todo lo que va a hacer de palabra o de obra va a estar siempre en relación a Dios y en bien de la humanidad. Siempre va a ir en contracorriente. El Evangelio de Marcos deja claro que el discípulo no debe apropiarse la exclusiva. No, el cristiano debe ser testigo, debe dar testimonio del bien que Dios obra en él y que Dios puede obrar a través de él en otros. Ahí está el puente. Se tiende un puente entre el profeta y Dios, y el profeta solo es intermediario. Es aquel que lleva el mensaje de la buena noticia, es aquel que lleva el mensaje de la esperanza, es aquel que lleva el mensaje de la alegría, es aquel que lleva el mensaje de la fe,
es aquel que lleva el mensaje de la certeza de que Dios jamás va a abandonar a su pueblo. Pero también es aquel que le va a hablar a sus hermanos, que le va a hablar a la comunidad, que le va a hablar a la sociedad de parte de Dios, y que no va a profetizar y que no va a transmitir sus propios criterios, sino los criterios del Evangelio. El profeta no es alguien que divide, no es alguien que separa. El profeta es alguien que une. No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Cuando nosotros nos situamos delante de esta perspectiva del Evangelio, también tenemos que darnos cuenta que Jesús nos instruye a nosotros y que sale a nuestro encuentro, que aprovecha también para dejar claro que todo lo que es ocasión de pecado debe erradicarse, debe hacerse a un lado, debe desterrarse de nuestra vida. Un cristiano, un católico que vive en clave de fe es alguien que poco a poco va dando signos de conversión. Es alguien que poco a poco se va dejando llevar, se va dejando conducir por el Espíritu de Dios, hasta que va tomando la medida de Cristo. Un cristiano que abre su mente y su corazón a Dios es alguien que verdaderamente va a tener en cuenta la presencia de Dios en su vida. El Señor de ninguna manera busca favorecer el desprecio por nadie, sino que es una llamada a arrancar de nuestra vida todo tipo de pecado. Tampoco llama a favorecer el desprecio del propio cuerpo, del cuerpo humano. Somos sagrados, consagrados, somos el templo de Dios, somos la casa de Dios, somos la iglesia de Dios, somos el tabernáculo de Dios. Por eso, cuando Él habla precisamente de cortarse la mano, de cortarse el pie o de sacarse el ojo, nos está diciendo: extirpa de tu corazón, saca de tu ser esa metástasis de cáncer que es el pecado, para que seas libre, para que seas feliz. Esa es la aplicación correcta y concreta, ¿sí? Mocha, corta de raíz todo aquello que te hace indigno, hijo de Dios, indigna, hija de Dios. Cada quien sabemos de qué tenemos que convertirnos. No hace falta que veamos al vecino, no hace falta que veamos a quien tenemos al lado, no hace falta que veamos al esposo, a la esposa, al hijo, o que estemos pensando qué bien le vendría a escuchar esto. No, el Señor nos está hablando hoy a nosotros que estamos aquí, y hay que responderle. Queridos hermanos y hermanas, ante esta realidad que nos toca vivir en este momento, seamos capaces de abrirnos verdaderamente al amor y a la misericordia de Dios, que son infinitos, y que precisamente su poder está en perdonar, está en ser misericordioso. Y si Dios es capaz de perdonar, e inclusive aquellos que provocan la muerte, si verdaderamente se arrepienten y se vuelven a Él, ¿por qué nosotros tenemos que condenar a nadie? Él es el único que puede condenar o salvar. Nosotros, por el momento, vivamos en esa libertad de ser hijos de Dios, en esa conciencia de ser profetas, sacerdotes y reyes, y siendo capaces de generar vida
en nuestro entorno y no de generar muerte. Que el Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, nos conceda esta gracia.